En general, un poderoso amanecer para los inquebrantables. Bueno, aquí estamos con el pájaro de la resiliencia, Juan. Aquí está su cara, aquí está su nuca, aquí está su sombrero, que se ha encogido por todo esto. Seguimos sin entender todo lo que está pasando. Están pasando muchas cosas, por ejemplo, con Zelensky. Bueno, creo que ya le está llegando, si lo digo de manera delicada, el final de su carrera política, digamos. Porque mírenlo en este video. Además, en Ucrania empezaron a levantar la cabeza los opositores y algunos son bastante conocidos, lo cual también es muy interesante. Y además a los del centro de reclutamiento, a estos llamados militares, no sé por qué los llaman así. No sé si es un apodo entre comillas o una burla que usan los periodistas, pero por alguna razón los llaman militares. Incluso los niños ya luchan contra ellos, niños, adolescentes, pequeños, bajitos y además con bastante éxito. Es sencillo, vean el episodio hasta el final y verán muchas cosas interesantes. Vamos a empezar probablemente con lo más interesante. Un adolescente, prácticamente un niño, ni siquiera es un adolescente, tiene como 10 u 11 años que se resistió a un funcionario del centro de reclutamiento. Nos escriben que en Odessa, un hombre con uniforme militar sometió y golpeó a unos adolescentes. El centro de reclutamiento comentó el incidente. Bueno, naturalmente, de inmediato empezaron a decir cosas, enseguida comenzaron las excusas, como que el hombre con uniforme militar supuestamente del centro de reclutamiento, que si esto, que si lo otro. Bueno, ya entienden, ¿no? Si alguien golpea a estos mismos del centro de reclutamiento, de inmediato son militares. Si ellos le pegan a alguien, y más aún a niños, bueno, eso es inconcebible. Que un militar golpee a un niño en tiempos normales, ese definitivamente no es un militar. Bueno, y como los del centro de reclutamiento, esos cazadores de personas nunca han sido militares, salvo unos pocos veteranos, entonces no hay nada más que decir. Bueno, y en resumen, el 18 de agosto esto es nuevo. Un hombre con uniforme militar empujó a un adolescente contra un auto, le jaló las orejas y lo torció. No sé por qué está entre comillas. Tengo ese video en mi canal, asegúrense de suscribirse al canal, a este canal de Telegram, apunten la cámara de su celular o tableta a este código QR y entren directo al canal de Telegram, o si me están viendo desde un dispositivo móvil, entonces no pueden apuntar la cámara al mismo tiempo. Vayan al enlace en la descripción del video y ahí encontrarán dos videos. El primero es donde aparece este mismo adolescente, aunque claramente no tiene 14 años, yo le daría unos 11 usando llaves de lucha. Hermano luchador, por así decirlo, respeto para este adolescente si me está viendo, un enorme respeto simplemente. Las habilidades deportivas están al máximo, ofrece una resistencia muy seria, créanle a este supuesto militar. Y al final, bueno, ya saben, sí, las categorías de peso importan, aunque el del centro de reclutamiento sea pequeño, sigue siendo más grande que ese niño. Y él, imagínense, logra vencer a ese adolescente y empieza a jalarle las orejas. Pero ese no se rinde a pesar de todo. Llora, pero de rabia, llora de furia. Ahí no hay nada de cobardía. Bien hecho, así debe ser. Simplemente si todos actuaran así, probablemente ya no existiría ese horror. Pero me desvié del tema. En fin, estos mismos del centro de reclutamiento de Lyudolov escriben que, en relación con el video donde aparece una persona con uniforme militar, ¿ven cómo cambiaron de opinión? Un giro inesperado. O sea, si el del centro de reclutamiento está con un niño, no es un militar, es una persona con uniforme. Pero si sale de su camioneta en situaciones dudosas... También hay fotos en internet y en mi canal donde sale de la camioneta de esos mismos del centro de reclutamiento. Entonces es solo una persona... Sí, está claro, es una persona con uniforme militar, pero aquí hay un error. No es solo una persona, es uno del centro de reclutamiento. Pues bien, Lyudolov recibió una reprimenda de parte de esos mismos del centro de reclutamiento. Ya se desentendieron de él, creo yo. Le esperan un par de momentos agradables. Aquí se muestra cómo él... no voy a mostrar ese video porque está desaprobado por YouTube. Y también cuentan que supuestamente el chico estaba lanzando algo al automóvil, a esa misma camioneta, en el lugar del incidente. Pero en realidad, él le dijo algo al reclutador del centro de alistamiento. Ese lo escuchó, se bajó y empezó todo esto. Y pues recibió lo suyo. Creo que el momento divertido está garantizado. Ese es el número 1. El primer tema, sumamente importante. Suscríbete al canal para no perderte otras cosas así, otras igual de importantes. Ahí ya Zelensky recibe lo mismo que este adolescente, solo que lo recibe de su subordinado, por así decirlo. En los viejos tiempos de Fyodorov, exministro de Defensa, hasta ahora no se ha nombrado un ministro de Defensa. Y el exministro de Defensa al principio, al parecer, esperaba regresar a ese mismo puesto, pero ahora de repente empezó a hablar de corrupción en las más altas esferas del poder.
Y eso es maravilloso porque está comenzando aquello de lo que ya hemos hablado desde hace mucho tiempo. Está comenzando la redistribución del poder, la redistribución de las esferas de influencia. Al mismo tiempo, varios oligarcas apoyan a Fyodorov, lo diré así, con cautela. Y además de todo, están esos voluntarios como Sternenko, quien fue, digamos, asesor de ese mismo Fyodorov. Y ahora no lo deja solo, pero aquí hay de todo. Primero veamos el video, porque ya he hablado mucho aquí. Pero vale la pena escuchar el video de ese mismo Fyodorov donde de repente habla sobre la corrupción en Ucrania. ¿Se imaginan? Nunca había pasado algo así. Y aquí está de nuevo Fyodorov, exministro de Defensa, que por cierto fabricaba esto. Aquí está Reserve Plus, esto como se llame, esto es DIA. Todo esto, bueno, la mayoría de estas aplicaciones son obra de Fyodorov. O sea, él desde los años 2000, de hace mucho tiempo, de los 2020 me refiero, es un aliado muy cercano de Zelensky. Y de repente empezó a hablar de corrupción. ¿Cómo es posible eso? El dinero robado significa una carretera peor. ¿Se imaginan? ¿Dinero robado? ¿Dónde? ¿En Ucrania? Eso es en el faro de la democracia. Eso es lo más puro, como una lágrima, simplemente un lago lleno de buenas intenciones del gobierno. No, eso no puede ser. No lo creo, no. Tarnia Boshkova, durante la guerra. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? El exministro de Defensa acusa a Yermak de corrupción, pero Yermak es conocido por todos como una persona de alma pura, concienzuda, bondadosa y con buenas intenciones, por así decirlo. El dinero robado puede significar un dron. Que no es el presidente de la Corte Suprema, Dios mío, también lo acusa por lo de Fyodorov encubierto. Lo compró. La munición que no es del Vice. El primer ministro también acusa. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué está pasando? Sí, llegó. Un sistema de guerra electrónica que no existía. Juan y yo estamos desconcertados. El jefe del MKU también escuchó alguna sospecha. ¿Qué está pasando? Mira, Juan, ¿qué es esto? ¿De verdad es el exministro? ¿Podría ser Mosfilm? ¿Podría haberse filmado esto en Lugansk? ¿No? Todos lo reconocen, realmente es Fyodorov. Sí, ¿cómo es posible? Un vehículo que no evacuó al herido. Una tecnología que se podría haber puesto en producción. El Ministerio de Defensa de Ucrania, creo que ese es Shmihal sentado ahí. Aunque lo taparon con cuadritos, como en las películas japonesas, en los lugares interesantes de los animes japoneses, en esos lugares interesantes cuando los ves. No pregunten cómo sé eso. Pero resulta Nistva. En general, Misla... Pero no lo lanzaron. En resumen, el Consejo Municipal de Kiev, ahí ese evasor del reclutamiento está sentado con su mujercita. En fin, Fyodorov aquí, en mi opinión, los cubrió a todos con cubitos, a todos esos miembros honorarios. Y en sentido literal y figurado, solo faltan todos esos Da Vinci, Alina Mijailova, Tolstolovikov y otros. Bueno, la verdad, algunos de ellos son compañeros del propio Fyodorov, por eso aquí es complicado. ¿Y qué más dice Fyodorov? No terminó ahí. Miren, hay algo más. Tenemos una crisis sistémica de gestión. El viejo sistema vive con demasiada frecuencia según sus propias reglas. Se protege a sí mismo, tiene miedo. Aquí incluso creo yo la computadora se rindió. La música apestosa, perdón por la expresión, no es mía. Eso lo insertó, al parecer, media BBG, sea lo que sea, pero aún así. Toma decisiones lentamente, porque puede castigar la iniciativa y recompensar la lealtad. Puede mantener estructuras ineficientes durante años, simplemente porque todos están acostumbrados a ellas. La cuestión es que el Estado es un sistema donde deben existir objetivos claros. Vaya, ¿se imaginan? Esta es la conclusión después de muchos años de gobierno de Zelensky, que el Estado es un sistema en el que deben existir objetivos claros. No lo puedo creer, qué revelación. ¿Cómo es posible? No lo creo. No puede ser, porque eso nunca puede ser. Juan y yo seguimos sin entenderlo. Estrategia y equipos efectivos. La gestión del Parlamento debe basarse en el programa de la mayoría, los valores y los principios, y no en intereses privados personales en los acuerdos. Miren, por alguna razón Fyodorov mostró a Arajamilla en su video. Es un abjasio que de repente se volvió un ucraniano muy patriota. Bueno, aquí no nos corresponde juzgar cómo y por qué sucedió eso. ¿Pero con qué propósito? Él estaba mostrando algo sobre corruptos, y aquí mostró a ese mismo Arajamilla. Además, él recibió, al parecer, una notificación de sospecha de parte de ese órgano NABU, que fue formado por los estadounidenses y es anticorrupción. Parece que están a punto de entregárselas. Bueno, en general, ese asunto ya está casi resuelto. ¿Qué está pasando? Reparto de poder. ¿De verdad? ¿Qué? Фармі, гральному бізнесі, податковій. Por cierto, del negocio de los juegos de azar, hasta donde recuerdo, salió el propio Fyodorov. Bueno, está bien. Y la agencia tributaria, eso es Getmantsev. Getmantsev es la agencia tributaria. Ese súper eficiente gerente que prácticamente arruinó todo. Bueno, perfecto. El Parlamento es el corazón de la democracia ucraniana, no su billetera. Y la guerra no perdona eso. Ucrania necesita un principio muy simple. Gracias. Y, en mi opinión, Fyodorov muestra precisamente a un gerente eficiente y de principios.
Y pensemos, ¿quién podría ser? ¿Umerov? No. ¿Ujiles entre los alcaldes? No. Ухилес тоже вряд. Ese personaje solo puede echarse lodo en la cara cuando finge que estuvo en el frente. Stefanchuk, bueno, también vienen de KBN, aunque no hay uno de KBN que ocupó un puesto bastante importante. ¿A quién ve Fedorov como futuro presidente? Cuéntanos. Por cierto, él habla sobre las elecciones, sobre que deberían haber elecciones. ¿Se imaginan? Durante 2 años, todos estos representantes, los llamados servidores del pueblo y los demás, decían que las elecciones eran prácticamente una traición. Y aquí el exministro de Defensa, sin siquiera haber alcanzado a pasar un tiempo como un ciudadano común, dice que las elecciones sí son necesarias. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que las elecciones son necesarias? ¿Todo el país? No. Nosotros, los de KBN, seguimos sin creerlo. No, todo eso es mentira. La mentira debe significar responsabilidad. Si recibiste autoridad, responde por el resultado. Si recibiste presupuesto, muestra lo que se ha hecho. Vaya, si recibiste presupuesto, debes mostrar que... ¿En serio? De verdad, Sternenko no me dejará mentir. Tomar el presupuesto, o sea, recibir dinero y luego rendir cuentas, no, eso es como de fantasía. Vamos, por favor. Si recibiste el apoyo, explica qué resultados lograste. Bueno, como decía Zelensky, todos pensaban que con Zelensky habría caos, que con Zelensky el dólar estaría a 45, pero miren, nada de eso pasó. No, tampoco es verdad, descartamos eso, todo eso es Mosfilm. La gente puede sobrevivir tiempos extremadamente difíciles. Los ucranianos ya lo han demostrado, pero hay una cosa que es muy difícil de soportar indefinidamente, la sensación de injusticia. Bueno, está bien, Zelensky decía, ole, que pueden vivir ahí indefinidamente, incluso con hambre y frío. Eso lo cantaba Tina Karol, que tenemos luz pero no calor, no sé de dónde sacó ese calor, pero en general parece que la chica no se sentía muy bien en ese momento. Y de repente Fyodorov empieza a hablar de algo completamente diferente. Cuando una persona en el frente arriesga su vida y alguien más roba el calor durante la guerra, cuando los negocios pagan impuestos y reciben su parte de los agentes de la ley, cuando una persona talentosa no puede cambiar el sistema porque simplemente no es de los suyos. Ajá, una persona talentosa que no puede cambiar el sistema. Bueno, consultemos con el pájaro de la indestructibilidad. Ojan, ¿sabes quién es una persona talentosa que no puede cambiar el sistema? Bueno, ni siquiera lo sé, porque ya sabes, hay una tal Dasha, la exploradora en español, Dora, la exploradora, que ahí incluso ayuda a encontrar algo. Y aquí es lo mismo, ayuden a Fyodorov a encontrar a la persona responsable que debe estar en el poder. Ni siquiera sé a quién va a elegir para su lugar, no tengo idea. Se informa a la sociedad sobre las decisiones, pero nadie explica por qué se tomaron. Así, poco a poco, se destruye lo más importante, la confianza entre el ciudadano y el Estado. ¿Confianza? ¿La confianza entre el ciudadano y el Estado se está destruyendo? Eso no puede ser. En Ucrania, la confianza entre el Estado, la máxima confianza entre el Estado y los ciudadanos comunes es total. Todos los ciudadanos aman a Zelensky. Zelensky ama a los ciudadanos comunes, los ciudadanos aman al Estado, el Estado ama a los ciudadanos y por eso los ciudadanos terminan en la línea del frente. Pero así me parece a mí. Y de repente, otra vez Fyodorov, quien estuvo muchos años en el poder. Al estar en el poder, digamos, después de haber estado en el poder, quiso ser el poder. Y cuenta que, pues, que así deben ser las cosas. ¿Cómo es posible? Bueno, está bien. En mi canal de Telegram tengo a los grandes que cambian de opinión. Aquí de inmediato aparecieron aquellos que gritan que se necesitan elecciones. Miren, aquí está un tal Andrei Sadvorny. No sé por qué es Sadvorny. Tal vez está detrás del patio, o tal vez no es Andrei. Pero en general, en el año 25, en mayo, él decía que cualquiera que ahora juegue con las elecciones es, disculpen, estas no son mis palabras, es una traducción, una sabandija. Creo que entienden a qué me refiero. Shevchenko, la verdad, no sé de quién está hablando. Habla de una sabandija de muchas capas. De repente, 2 horas antes de la publicación de este mensaje, él cuenta que Fyodorov hizo un llamado para llevar a cabo elecciones. Y escribe que, ya escribí sobre el hecho de que es un proceso importante y complicado para los países en guerra, y al parecer no tenemos otra salida. ¿Cómo es posible? Sucede. Luego Sternenko, ese mismo especialista en todos los temas. Entonces, ¿dónde está Sternenko? Devuelvan a Sternenko. Sternenko, de nuevo, hablaba sobre el hecho de que las elecciones durante la Gran Guerra son un peligro mortal para la estatalidad, es decir, para la existencia misma del Estado, la guerra, y es aceptable en cualquier forma, mientras haya una agresión a gran escala. Eso es la destrucción interna del país, y después ahí ya empezó a hablar con groserías, bueno, básicamente volvió a su lenguaje habitual. Y de repente Fyodorov dice que su jefe, o sea, este mismo Sternenko fue asesor de Fyodorov y al parecer todavía lo es. De repente Fyodorov resulta ser como quien dice su enemigo, pero aquí de alguna manera todo esto está ocurriendo de una forma muy interesante.
En resumen, estimados oyentes, creo que estamos justo en el límite, en la frontera entre antes y después del despido de Fyodorov. No va a mejorar. Bueno, disculpen por esta opinión, pero no va a mejorar. Aquí estamos con Juan. Llegamos a un consenso sobre esta opinión, pero sin embargo, este es un punto de bifurcación en el sistema de gestión del Estado ucraniano. Veremos qué pasa después. Eso no es todo, porque hay otros blogueros que ya declaran abiertamente que sus hijos no van a pelear por la Ucrania que existe ahora, o mejor dicho, por el Estado, no por el país. Y vamos a ver qué dice el bloguero. Es decir, aquí no estoy juzgando en absoluto. Lo apoyo completamente. Sin sarcasmo, sin arrogancia, sin ironía. Suscribo cada palabra. Es más... Las mujeres que aceptan que tienen hijos, ahora los niños menores de edad están recibiendo pasaportes. Yo, por ejemplo, no querría sacar un pasaporte ucraniano para mi hijo, simplemente no lo querría. ¿Por qué es eso? Porque no quiero que él tenga que ir a defender al Estado. De verdad, sinceramente, no quería eso. No podía obtener un pasaporte extranjero. No podía, no tenía ninguna opción, por eso lo obtuve. Y a esas personas que dicen que renuncias a la ciudadanía ucraniana, bueno, probablemente muchas personas harían lo mismo. No renunciarían, sino que no se la darían a sus hijos si tuvieran la oportunidad de obtener documentos. Ustedes mantienen a la gente como rehenes y la gente no puede evitar hacerlo. Y eso es realmente así, es decir, todos estos, ni siquiera sé cómo llamarlos, individuos que hablan ucraniano, dicen que si no quieres, pues maleta, ¿no? A la estación Varsovia, renuncia a tu ciudadanía, pero eso es imposible. Y todos esos nacionalistas lo saben perfectamente que no se puede renunciar a la ciudadanía ucraniana. Zelensky no firma. Ahora hay un procedimiento muy complicado. O sea, no puedes simplemente decir, quemar, por así decirlo, el pasaporte y decir renuncio a la ciudadanía. Nadie te la va a quitar, solo quemarás tu pasaporte. Te vas a meter en tantos problemas después que ni te imaginas ni te imaginas. O no te preocupes, como se diga correctamente. Para renunciar a la ciudadanía tienes que escribir una solicitud, que primero alguien revisa. Luego todo eso llega al escritorio de Zelensky. Y luego el poderoso líder firma todo eso. Hay una comisión especial que lo revisa. La comisión no revisa lo que va al escritorio de Zelensky. Tal vez pongan algo ahí, pero él no firma nada porque está ocupado con otras cosas. Bueno, escuchen, viajes de trabajo a Estados Unidos saberán a dónde más fue o voló o nadó. Esos viajes no se van a hacer solos, ni nadie va a ir a comer rico a algún lado. Por eso, sobre los hijos, de verdad muchas mujeres dicen, claro que sí. Entre mis conocidas también hay muchísimas que planean llevárselos. Las que no planean hacerlo en el futuro, en cuanto tengan la oportunidad, se los llevarán. Y aquí surge una pregunta entre muchos de esos nacionalistas como Tuki. Este viejo ha dicho muchas veces cómo les dispararía a los colonos. ¿Cómo obligaría a los padres a criar a sus hijos desde pequeños como esos mismos guerreros? Y aquí vemos, el viejo está sentado pescando, no en el frente. Con él están, supongo, sus nietos o quienes sean, la verdad no lo sé. Tal vez ni siquiera sea Ucrania, tal vez sea en el extranjero, y es el mismo viejo quien publica todo esto. Y luego él cuenta que los ucranianos deben luchar, que debemos preparar a una generación, pues entonces prepárala. ¿Y por qué no estás en el campo de entrenamiento? ¿Y por qué a los tuyos, a estos...? Yo en ningún caso hablo de los niños deben ser felices, estoy exagerando. Para que lo entiendan, esto es postironía, digamos. ¿Por qué no prepara a sus propios descendientes para que pasen muchos años en guerra? Y que los descendientes de sus descendientes también peleen. Pues porque todos ellos dicen una cosa y luego cambian de opinión. Recuerden mis palabras. Si llega vivo al momento de las elecciones o lo que sea, ahí va a decir, bueno, ya saben, me obligaron, bueno, ya saben. Así fue la situación, como ese Arestovich que al principio decía sobre los misiles que a Rusia solo le alcanzarían para 2 semanas o que no serían suficientes. Y luego dijo, bueno, yo no podía decir otra cosa estando en el poder. Bueno, ya saben. Pero eso es como en los años 40. Había algunos personajes que decían, bueno, es que es una orden, es una orden. Bueno, cumplir esas órdenes o no es decisión de cada quien. Entiendo que puede ser una situación difícil. En esta situación no todo es blanco o negro. También entiéndanme bien, no se puede juzgar a todos absolutamente ni meterlos a todos en el mismo saco. Bueno, a personas como este personaje, ahí sí se les puede juzgar completamente. Además, recuerden, está Olia Polyakova, una cantante. Tampoco sé nada de su biografía, no sé nada en absoluto. De ella solo he escuchado lo que me han mostrado un par de veces en las noticias. Bueno, en fin. Ella contaba algo sobre que Ucrania es un consline. Luego, en el camerino cambiaba de opinión, esas noticias ya las vi.
Y de repente aparece una activista, una tal Janina Sokolova. No Sokolovskaya, Janina Sokolova. Ahora les voy a mostrar quién es. Y sobre ella, sobre esta misma Sokolova, ella es una propagandista ahora. Bueno, simplemente no puede haber alguien más propagandista, más propagandona. Elijan ustedes el adjetivo. Ella pues empezó a hablar de esa Poliakova, a difamarla, a decir que casi hay que meterla a la cárcel y todo eso. Pero no sé si ustedes han escuchado que es una actriz rusa. No me refiero a Poliakova, sino a esta Sokolova. Miren, abrimos lo que es Rusia. Aquí tenemos kinopoisk.ru. Escribimos Janina Sokolova. Por cierto, hay varias mujeres con el nombre Janina. Me sorprende que ese nombre sea tan popular. Pero, ¿quién confunde con Janina? No hay Janina Sokolovskaya. Estamos viendo caras conocidas, no hay Janina Sokolovskaya. La segunda Janina Sokolovskaya tampoco, no hay Janina Sokolovskaya. Janina Sokolova de 1984. Miren, una cara conocida en todos los sentidos. O sea, ganaba dinero. Ay, miren, comparen ahora. ¿Dónde tenemos aquí navegador? Aquí, miren, bueno, aquí ya está claro que es mayor todo eso. O sea, la actriz ya está aquí y aquí también la vemos. Las mejores películas rusas, 4 películas. Miren esa cara de propagandista y vean las mejores películas. Urgentemente busco esposo enseñando a tocar la guitarra. Un lugar paradisíaco y el séptimo cielo. Ella ahora obviamente está en el séptimo cielo, está obviamente en una posición muy cómoda ahora. Pero si empiezan los juicios contra personas así aquí, tendrán que cambiar de opinión muy rápido. Y luego todos esos personajes, estoy más que seguro, van a decir que recibieron una orden, que los obligaron, que no tenían otra opción, pero su exesposo, por ejemplo, está en el extranjero. Y los hijos también están en el extranjero, ellos mismos no pelean, a pesar de que ella nos cuenta todas esas historias. Disculpen la expresión, que hay que pelear y todo eso. O sea, empieza algo, en mi opinión puedo estar equivocado, por supuesto, en contra de esta actriz rusa, otra vez Sokolova, Sokolov, todo eso. Y la cantante Poliakova declara que la crítica es normal, pero esto ya no es normal. Pero como ahora todo está cubierto de mentiras, literalmente todos esos propagandistas, discúlpenme también por la expresión, pero ya me harté, pero aquí con Juan solo estamos viendo y observando. Es sumamente simple, sumamente interesante. ¿Y saben qué? Vamos a terminar esto de una manera más o menos positiva. Bueno, intentaré terminar algunos de mis videos de manera positiva para que se les levante el ánimo. Por ejemplo, hay una buena noticia de que en Alemania se ha simplificado el canje de licencias de conducir ucranianas. Se puede hacer sin pagar grandes sumas, sin volver a presentar exámenes, simplemente canjearla por una licencia alemana sin tener que hacer el examen teórico ni el práctico. Es decir, los alemanes han facilitado las cosas para aquellos ucranianos que trabajan, que se puede decir, estimulan la economía. Creo que esa es la palabra correcta para los ucranianos y para aquellos así de tontos. Y además, en Ucrania misma, más de 3 millones de estudiantes reciben alimentación gratuita. A pesar de que esto lo anunció Elena Zelenska, de todos modos es una buena noticia. A partir del 1 de septiembre, los alumnos de primero a 11º grado en las escuelas de toda Ucrania recibirán comida caliente gratuita. Yo vengo de una familia prácticamente pobre. En su momento yo en general no tuve almuerzos pagados. Es decir, no los tenía porque no había dinero. Y yo estaba sumamente agradecido cuando se implementaron esas oportunidades de comer gratis. Por eso lo apoyo totalmente y en mi opinión es una buena noticia. Ustedes, estimados espectadores, escriban todo lo que piensan al respecto. Y Juan y yo no nos despedimos de ustedes, decimos hasta luego, hasta la próxima. Mi propuesta es la siguiente. Tenemos la Iglesia del Diezmo. Fue construida en tiempos de Volodímir el Grande. Fue destruida en la época de la invasión mongol-tártara. Y mi propuesta es construir ahí la Iglesia del Diezmo, tal como estaba en tiempos del príncipe Volodímir, hacerlo con el dinero de nuestro pueblo, para que cada persona pueda aportar personalmente un ladrillo ahí por sí misma, por sus familiares vivos, por sus familiares fallecidos, como dijo Suchenko, por los muertos, los vivos y los que aún no han nacido.